Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Eclesiastés, el capítulo 1. Salmos, después viene Proverbios y después viene Eclesiastés. Y vamos a leer el capítulo 1. Dice así el capítulo 1 de Eclesiastés: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada hay nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de lo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de los que sucederá habrá memoria en los que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras, los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Bueno, si usted siguió la lectura, usted se habrá dado cuenta que estamos ante lo que alguien llamó un clásico del pesimismo. Ahora, no es un clásico del pesimismo, le aseguro que no es un clásico del pesimismo. Pero hubo un rabino muy conocido de Nueva York, Harold Kushner, que tiene unos cuantos libros escritos, que él dijo: uno de los libros de la Biblia difiere de los demás por su carácter insólito, tanto que si fuera más difundido podría llegar a ser el más peligroso de la Biblia. Se trata de Eclesiastés. Ahora, esto que dijo este rabino, yo se lo he escuchado también a muchos pastores decir, que es un libro peligroso. Pero es bueno internarse en las selvas peligrosas. Yo he tenido que enseñar los libros poéticos en una época del Antiguo Testamento, y recuerdo que los libros que más inquietudes despertaban eran el libro del Cantar de los Cantares, por el erotismo. A ver, ¿qué dice un pastor acerca del erotismo? Siempre se acuerda el pastor Pedro Fuentes, que ha estado acá con nosotros, que él era alumno en ese tiempo, que la primera clase que di sobre cantares, dice que lo primero que dije, y de esto hace ya 40 años atrás, ¿no? Dice que lo primero que dije fue: señores, este libro no es alegórico. Lo primero que hay que ver es que se está describiendo una relación matrimonial, punto. Y dice, eso nos dio vuelta a la cabeza.
Y el otro libro que traía siempre expectativas era el libro de Eclesiastés. ¿Qué va a decir acerca de Eclesiastés? Me interesa recorrer Eclesiastés. Creo que es el libro más interesante del Antiguo Testamento y el más desafiante. Y además el que más se acerca a la forma de pensar del hombre de hoy. Y el que más se acerca a las respuestas que necesitamos en el tiempo de hoy. El asunto es saber enfocar bien un libro. Y el asunto es saber interpretar correctamente un libro. ¿Cuál es el tema que preocupa a Salomón? Pero preguntas que nos hacemos nosotros todos los días. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué vivimos? Y la pregunta que se hicieron los existencialistas, ¿vale la pena vivir? Ellos llegaron al extremo de preguntarse esto. Los filósofos existencialistas del siglo XX cuestionaban el hecho de vivir, y el que clarificó el planteo fue Camus, cuando dijo: no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, que es el suicidio. Es decir, si vale la pena, seguimos viviendo. Si no vale la pena, entonces nos suicidamos. Salomón resume en este libro toda la angustia del hombre. Toda la angustia del hombre. El título en hebreo es Coelet. Coelet significa el que llama o el que convoca a una asamblea. Eclesiastés es en griego, viene de la palabra eclesia, iglesia, asamblea. En castellano, si tuviéramos que ponerle el título, sería el predicador. Está dando un sermón. Ahora, tiene que verse así, como un sermón. Si usted ve el libro, porque después nosotros le hicimos la división en capítulos y versículos, pero esto cuando fue escrito de un tirón, de punta a punta. Usted entiende un sermón realmente si lo escucha en su totalidad. Pero si usted se levanta en este momento y se va, usted no sabe para dónde va el sermón. Lo que quiere decir que uno de los problemas que tiene el libro de Eclesiastés es que no lo vemos en su totalidad, vamos sacando pedacitos. Y cuando sacamos pedacitos, nos llevamos ideas equivocadas de lo que Salomón dice. Ahora, nosotros para leerlo, y vamos a dedicar bastante tiempo para cubrir los 12 capítulos de Eclesiastés, vamos a tener que recurrir muchas veces hacia adelante para ver cuál es la respuesta. Pero vamos a ir viendo los planteos que creo que son sumamente interesantes. Lo primero que uno tiene que saber es cuál es el punto de observación que él elige para mirar las cosas. Es importante entender eso, porque esto es lo que diferencia a el libro de Eclesiastés de cualquier otro libro. Cuando los profetas escribían, decían: así ha dicho Dios. Quiere decir que traían la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace Salomón en Eclesiastés? Lo que hace Salomón en Eclesiastés es esto. Él traza una línea que divide el mundo de arriba, Dios y el mundo espiritual, y el mundo del hombre, que es el mundo material. Los profetas, cuando hablan, se sitúan en el mundo de Dios. Dios dice, y bajan la palabra de Dios al mundo de los hombres. Y esto es lo que pasa en toda la Biblia. Ahora, Salomón se propuso otra cosa. Se propuso no que la palabra de Dios bajara, sino cómo veo yo las cosas desde abajo si saco el mundo de arriba. Por eso la palabra clave del libro es debajo del sol. Él analiza las cosas debajo del sol. Porque para él el sol es el límite entre el mundo espiritual de Dios y el mundo material del hombre. Quiere decir que este punto de observación es muy importante, porque lo que él se pregunta es esto: analicemos el mundo sacando la realidad de arriba, analicémoslo desde abajo únicamente. ¿Qué puede esperar el hombre si mira solamente abajo? ¿Qué sentido tiene la vida si todo sucede debajo del sol? ¿Qué sucede si solo vivimos la realidad esta? Esta es la pregunta que se hace. Y por eso él escribe todo este libro mirando desde abajo y de vez en cuando diciendo: no, pero mire, hay que entonces
tiene que subir a veces de la línea, porque si no, entra en el pesimismo total. Para estudiar el libro, tenemos entonces que dejar de mirar arriba y decir cómo se ven las cosas desde abajo. Y esto se nota ya en el primer capítulo, porque fíjense que si nos ponemos únicamente abajo, que es de donde habla Salomón, él va a decir, y di mi corazón a inquirir. No dice, Dios me dijo, yo pensé esto. Me miré todas las cosas que se hacen, hablé yo en mi corazón, dediqué mi corazón a conocer, dije yo en mi corazón. Es decir, él está hablando de lo que él analiza, de lo que él ve. Él hace abstracción de la presencia de Dios para mirar las cosas desde abajo. Y la primera cosa que él nota en lo que nosotros hemos leído es la monotonía de todas las cosas. La monotonía de todas las cosas. En primer lugar, el devenir de la naturaleza. Nosotros estamos puestos en la naturaleza. La tierra permanece firme, pero los hombres rotamos. La tierra es lo único firme, nosotros rotamos. Y cumplimos un ciclo, ¿no es cierto? Y ese ciclo es un ciclo muy sencillo. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos. Ese es el ciclo de cada uno de nosotros. Pero el asunto, él dice, pero mirando la historia de los hombres, yo veo que este es un círculo que se repite permanentemente. Nace, crece, se multiplica, muere, pero el que nació, creció, se multiplicó, murió. Y es un ciclo que eternamente se repite, eternamente se repite. Es un ciclo, el de nacer, crecer, reproducirse y morir, es un ciclo monótono, inestable, totalmente inestable. Es interesante que aquí coincide con los grandes clásicos, cuando hablaban los clásicos de esto. Yo estaba anoche leyendo justamente una parte, fui a buscar esa parte en Shakespeare, cuando él escribe la obra Como gustéis, y habla de lo que es la vida del hombre. Y él dice, el universo es un teatro cuyos actores somos todos nosotros, y el drama de la existencia se divide en 7 actos. 7 actos. Dice, en el primero, el infante que lanza bajidos y babea en el seno de la nodriza. Después lo vemos mofletudo escolar, que llorisqueando se arrastra con una mochila hacia la escuela a paso de caracol. Después dice, transformado en amante, lanza ardientes suspiros, canta melancólicas baladas que ha compuesto para los bellos ojos de su hermosa. Luego, ya hecho o militar o juez, celoso de su pundonor, busca siempre esa burbuja de aire que se llama gloria. La sexta edad nos ofrece un descarnado anciano con pantuflas y anteojos en el primer tercio de la nariz. Lo dice Shakespeare, estamos hablando de unos cuantos siglos atrás. Dice, los pantalones de su juventud son excesivamente anchos para sus enflaquecidas piernas. Y si la última escena, por fin, la que viene a cerrar esta extraña historia, es una segunda infancia, un estado de olvido profundo, en que todo a la vez hace falta, los dientes, la vista, el paladar. Fíjese que él habla justamente de todo este proceso, que es lo que le asombra a Salomón, que el proceso este es el proceso que seguimos todos y que es una rueda monótona que se repite en cada generación. Ahora dice, bueno, esta es la historia del hombre sobre la tierra, pero cuando uno mira la naturaleza, dice, ¿qué es lo que ve en la naturaleza? Y entonces, él va a las 4 cosas que los griegos decían que de ellos están formadas todas las cosas. Tierra, aire, fuego y agua. Esto era una obsesión de los griegos. Los griegos decían que con estos 4 elementos se formaban todas las cosas. Que estos 4 elementos formaban todas las cosas. Entonces, él analiza, estamos hablando unos cuantos siglos antes de los griegos, Él analiza todo esto y él dice,
hay algo que permanece siempre. Generación va y generación viene, mas la Tierra siempre permanece. El globo en el que estamos, ese está siempre allí. Ahora, sale el sol, se pone y se apresura a volver al lugar donde se levanta. Acá es cíclico el asunto. El viento va girando de continuo y en sus giros vuelve el viento de nuevo. El agua, los ríos, todos van al mar y al lugar donde donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Es decir, dice, yo veo que el ciclo del hombre es el ciclo también de la naturaleza. Se suceden las estaciones, verano, otoño, primavera, invierno. Todas las estaciones se suceden cíclicamente. Pero es también el ciclo de los procesos meteorológicos, nubes, lluvia, sol, evaporación, nubes nuevamente, los ciclos biológicos, la semilla, la siembra, el crecimiento, el fruto, la semilla, la siembra. Y esto sucede y seguirá sucediendo. Y esto dice, cuando uno mira debajo del sol, resulta que es todo bastante aburrido, Se repite monótonamente todo esto, monótonamente. Estamos en un ciclo aburrido y tedioso. Tedioso. No hay nada nuevo debajo del sol. Y de ahí sale la frase. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Puede decirse, dice, que algo es nuevo? No, todo cumple su ciclo. ¿Cómo puede producirse cambios en medio de todo esto? Y justamente después de ver todo esto es que dice, bueno, entonces di mi corazón a inquirir y a buscar sabiduría, miré todas las cosas que se hacen debajo del sol, y lo que comprobé es qué es lo que fue, y lo mismo que será, qué es lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará. ¿Por qué nada llega a conclusiones? Porque lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede completar. Es un ciclo monótono. ¿Ya se amargó suficiente? ¿Sí? Eso es lo que busca el autor, que usted se amargue y que yo me amargue. Que vea todo esto, que es la descarnada realidad abajo, la descarnada realidad de abajo. Amado Nervo sufrió una gran pérdida en su vida que lo marcó profundamente, perdió a su esposa y la quería, era para él el sostén de su vida. Y cuando muere su esposa, escribe una de sus obras más tremendas, muy difíciles de leer. Si uno entiende poesía y entiende de sentimiento, es muy difícil de leer. Se llama La amada inmóvil. Y él habla todo el libro de poemas acerca de la amada inmóvil. Y tiene uno de los poemas que lo titula en latín Nihil novum, nada nuevo, nada nuevo. Y él dice, ¿cuántos habrán amado como mi alma triste amó? ¿Y cuántos habrán llorado como yo? ¿Cuántos habrán padecido lo que padecí? ¿Y cuántos habrán perdido lo que perdí? Canté con el mismo canto, lloro con el mismo llanto de los demás. Y esta angustia y este tedio ya lo tendrán sin remedio los que caminan detrás. Es decir, que todos llegamos a ese ciclo, todos llegamos a eso. Y acá es donde el hombre levanta la voz y dice, yo sufro y quiero que mi dolor sirva para... O queremos que este sacrificio que hacemos sirva para... O queremos que estas palabras sirvan para que nunca más... Y nunca más no existe, no existe. El hombre vuelve a eso y vuelve a los ciclos. Y añade sabiduría, pero dice, el que añade conocimiento y sabiduría, añade dolor también a su vida. Las doctrinas optimistas, como la de Nietzsche, decían, el hombre es una realidad que debe ser superada, tenemos que llegar al superhombre. Y entonces él creía que la historia evoluciona hacia lo mejor, ¿no es cierto? Vamos hacia lo mejor. Y claro que el mundo ha cambiado muchísimo. Pero fíjese usted, salimos de la edad de piedra con un arma para matar al prójimo.
Y llegamos a los misiles hoy, que es lo mismo, es lo mismo. Es decir, ¿qué cambio hubo? El odio, la guerra, la muerte, la destrucción, es algo permanente, no hay cambio. Lo que cambió es la tecnología. Y entonces nos engañamos creyendo que si tenemos mejor tecnología somos más civilizados. No, ahora matamos en masa. Antes matábamos por lo menos de a uno, y el que mataba tenía que tener la valentía de enfrentar al enemigo cara a cara. Ahora lo hace a la distancia y apretando un botón. Y decimos, qué maravilla la tecnología. Pero resulta que el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Y entonces llega a la conclusión, el gran interrogante de Eclesiastés. Debajo del cielo todo es un círculo vicioso. Todo es un círculo vicioso. Y ese círculo parece un eterno retorno, no hay avance, todo sigue estando en el mismo lugar, el hombre sigue haciendo las mismas cosas y cada vez peores, pero estamos siempre dando vuelta sobre lo mismo. ¿Y cuál es la conclusión que saca? Nada nuevo hay debajo del sol, por lo tanto, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta palabra vanidad es una palabra muy interesante. Está emparentada con el nombre de uno de los hijos de Adán, Abel. Tiene un parentesco con el nombre. Abel significa vapor. Y la palabra vanidad significa soplo, vapor, humo. Es Hebel. En realidad, una realidad fluida, inconsistente, como la niebla de la mañana. Algunos traducen directamente vapor de vapores, todo es vapor, pero indudablemente acá se va el pensamiento a lo concreto, ¿no? Y entonces es muy difícil traducir. Está diciendo falto de sustancia, hueco, vacío, absurdo, inútil. Todo es absurdo y todo es inútil. Cuando miro debajo del sol, la idea que tengo es que todo realmente es absurdo y todo es inútil realmente. Es un círculo vicioso en el que nada cambia. Y entonces surge la pregunta del versículo 3 que leímos. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo en que se afana debajo del sol si nunca hay nada nuevo? Si nunca hay nada nuevo. Es el presente angustiante del hombre de hoy, que mira siempre abajo. La depresión, la drogadicción, la degradación moral y la corrupción son el resultado de ese círculo vicioso. Es decir, el hombre no puede romper ese círculo vicioso. Ahora, cuando usted sigue en el libro, porque yo tendría que terminar acá, expliqué el primer capítulo, pero si yo lo explico acá, usted se va con una amargura en su corazón tremenda y sin esperanza, ¿no es cierto? Pero yo lo llevo al último capítulo del libro, que es donde termina el discurso, y entonces en el final del discurso, él dice así: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo en el hombre. ¿Qué está diciendo? No podemos vivir abajo solamente. Necesitamos lo de arriba. Necesitamos lo de arriba. Porque si vivimos solamente abajo, lo único que tenemos es amargura, es tedio, es absurdidad de la vida. Realmente esto toma sentido cuando yo miro lo de arriba. Y por eso él traza la línea y dice, miremos abajo y amarguémonos bastante para entender el valor que tiene lo de arriba. ¿Por qué? Porque entrar abajo es entrar en una caverna oscura. Y uno cuando va leyendo el libro de Eclesiastés empieza a caminar en una caverna oscura. Pero de vez en cuando hay una grieta y por la grieta le dicen, no todo es una caverna, está el sol por encima, está el sol por encima. Y por eso dice, mire, el fin de todo el discurso, lo que yo quise decir es esto. El resumen es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo en el hombre. Esto es lo que puede hacer cosas nuevas. ¿Por qué? Fíjense ustedes el salmista. El salmista dice en el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor, se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso.
puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Acá hay toda una transformación que hace Dios del hombre que está en el pozo de la desesperación, que es donde llega el libro de Eclesiastés, al pozo de la desesperación. Dice, Él me sacó del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña, es decir, no me hundo más, estoy en un terreno seguro, enderezó mis pasos y puso en mi boca un cántico nuevo, ahora hablo distinto. El cántico de Salomón en Eclesiastés es el cántico del amargado, que tiene la canción de abajo únicamente. Acá dice, renovó el canto en mi vida, transformó esto en mi vida. Y así lo confirmó el Señor Jesucristo. Cuando llegamos a Apocalipsis, y allí aparece la voz del cielo, la voz de Dios, dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y así lo dice San Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, que la vida del hombre necesita de la presencia de Dios para renovarse, para tener algo nuevo. Con Dios se rompe el círculo vicioso, limitativo de la vida, se rompe ese círculo. Si ustedes leen desde esta óptica el Evangelio, van a ver que Jesús lo que demostraba siempre es que Dios puede romper el círculo en el que están atados los hombres, que Él puede romper el círculo de la muerte y resucita a Lázaro, que Él puede romper el círculo de las limitaciones humanas y multiplica los panes y los peces, que Él puede romper el círculo de aquellas cosas que encierran al hombre, que el hombre puede por la fe no solamente estar en la barca, sino caminar en el agua. Todas estos milagros son prefiguraciones que Jesús hace de que con Dios se renuevan todas las cosas y se hacen nuevas todas las cosas. Pero necesitamos justamente encontrarnos con Él y necesitamos tener una relación con Él. Porque cuando nos angustiamos, cuando entramos en el lodo cenagoso, cuando nos olvidamos que hay algo arriba del sol, que no todo lo que está debajo del sol, que arriba del sol hay alguien y que ese alguien se comunica con nosotros. El salmista en el Salmo 39 dice algo que puede ser el resumen de lo que hemos visto esta mañana. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Lo que quiere decir que este libro, que es tan peligroso según Kushner, ¿no? Y que algunos quisieran sacarlo o tratan de eludirlo o lo saltean, no lo vamos a saltear, porque es la gran respuesta a los problemas del hombre de hoy, que está permanentemente mirando debajo del sol y viviendo debajo del sol, y no se da cuenta que no cambia nada, que la monotonía sigue, y que lo único que nos puede liberar es la presencia poderosa de Dios en nuestra vida. Y cuando uno lee el libro de Eclesiastés de punta a punta y llega al último capítulo, se encuentra, el penúltimo y el último capítulo, se encuentra con que se abre el panorama. Y dice, de esa oscuridad, de ese tedio, de esa angustia, de ese dolor, de esa absurdidad de la vida, nos saca justamente la presencia de Dios, cuando Dios está presente. Y nosotros que miramos 1000 años después de Eclesiastés, sabemos que se produjo una brecha entre ese mundo de arriba y ese mundo de abajo, cuando Jesucristo unió las dos cosas y nos tomó de la mano para que nosotros pudiéramos tener esperanza. Por eso leemos Eclesiastés y terminamos hoy gozándonos en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Señor, te agradecemos porque en ti tenemos esperanza. Y la esperanza que tenemos en ti es una esperanza permanente que atraviesa todos los tiempos de alegría y los tiempos también de dolor. Los tiempos, Señor, en que podemos reír y los tiempos en que tenemos que llorar. Pero, Señor, te agradecemos porque con la presencia tuya reímos con esperanza y la risa no nos enloquece. Y lloramos con esperanza y el llanto no nos destruye.
Gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida y gracias por el Señor Jesucristo. Gracias porque hemos podido transitar el primer capítulo de este libro y te rogamos que la esperanza que tenemos en ti se haya agrandado en nuestra vida, que salgamos de aquí sintiendo que tu presencia es necesaria, grande, importante en nosotros y que es indispensable que estemos en buena relación contigo. Padre, bendícenos para que todos los que estamos aquí busquemos en ese Dios que está más allá del sol el sustento para que en nuestra vida sean nuevas todas las cosas. Porque tú eres el Dios de la novedad y de la renovación. Recibe, Señor, nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.